Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tiene su Biblia a la mano, me encantaría que la abriera ahora en Éxodo capítulo 15. A menudo se observa que los capítulos 14 y 15 del libro de Éxodo van juntos de una manera muy parecida a la forma en que los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces van juntos. El erudito hebreo Nahum Sarna, por ejemplo, dice aquí: los capítulos 14 y 15 de Éxodo encuentran un paralelo en el libro de Jueces, capítulos 4 y 5. Allí también, un relato histórico en prosa es seguido por una oda triunfal que exalta la victoria. Ambas composiciones son contrapartes de un género literario egipcio que data de los días del Imperio Nuevo y que presenta dos relatos del mismo acontecimiento, uno en prosa y el otro en poesía. A menudo olvidamos que los israelitas habían vivido dentro de la cultura egipcia durante 400 años, así que por supuesto fueron influenciados por las normas y tradiciones egipcias. Nos sorprendería si no hubiera sido así. Y por eso vemos esta preferencia por los paralelos superpuestos, por decir la misma cosa de dos maneras diferentes. Ya vimos eso en los dos primeros capítulos del libro de Génesis. Allí vimos la misma historia contada dos veces, pero con dos niveles distintos de ampliación. Aquí estamos viendo la misma historia contada dos veces en dos géneros literarios diferentes. Este tipo de paralelismo superpuesto crea una especie de profundidad y riqueza en el texto bíblico. Y creo que deberíamos estar muy agradecidos por ello. Gracias sean dadas a Dios. Escucha ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahweh, y dijeron: Canto a Yahweh, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es Yahweh, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. Yahweh es fuerte guerrero, Yahweh es su nombre. Aquí vemos que la respuesta apropiada a la obra salvadora de Dios es alabarle. La fe consiste en recibir y responder. La fe no contribuye a la obra de la redención, pero sí responde de manera apropiada. Y la adoración es una parte muy importante de cómo se ve esa respuesta. Las personas salvas adoran. Las personas salvas cantan. Las personas salvas se regocijan en la obra de Yahweh. Ahora bien, es interesante notar cómo Moisés caracteriza esa obra. Él habla de ella en términos notablemente militaristas. Dice que Dios ha triunfado gloriosamente. Yahweh es un hombre de guerra. Nunca debemos permitir que nuestros sentimientos modernos, de tiempos de paz, oscurezcan este aspecto del carácter esencial de Dios. Yahweh es un hombre de guerra. Vemos eso tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El apóstol Pablo usa términos militaristas para describir la obra salvadora de Cristo. Él dice en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, «Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Él anuló el documento de deuda que había contra nosotros con sus decretos, el cual nos era contrario, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los gobernantes y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz». Es ese tipo de lenguaje el que inspiró el modelo Christus Victor de la expiación. Ahora bien, por supuesto, el Nuevo Testamento usa una variedad de términos y metáforas para describir la obra de Cristo en la cruz.
Pero esta idea de Cristo derrotando a nuestro enemigo y triunfando sobre el diablo es una parte necesaria de lo que significa hablar y pensar bíblicamente acerca de la redención y, por extensión, acerca de Dios. Yahweh es un hombre de guerra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Gracias sean dadas a Dios. El cántico continúa en el versículo 4. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar. Sus oficiales se ahogaron en el mar Rojo. Los abismos los cubren. Descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Yahweh, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Yahweh, destroza al enemigo. Ahora detengámonos aquí por un momento y aprendamos un poco más sobre la poesía hebrea. El versículo 6 de este cántico es un ejemplo clásico de lo que generalmente se llama paralelismo incremental, en el cual la primera línea, que está incompleta, luego se repite y se completa en la segunda línea. Tu diestra, oh Yahweh, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Yahweh, destroza al enemigo. Así es como funciona la poesía hebrea. Tiene que ver con repetición, paralelismo y progresión. Entender las características básicas de la poesía hebrea le ayudará a comprender lo que la Biblia está tratando de decir. Así que cuando la ocasión lo permita, llamaremos la atención sobre algunos de estos ejemplos útiles. El cántico continúa en el versículo 7. En la grandeza de tu excelencia, derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. En esta sección del cántico, el énfasis está en la victoria total de Dios, sobre toda fuerza y poder reunidos contra su plan. Y recuerde, Dios extendió providencialmente el enfrentamiento de poder con Faraón, precisamente por esta razón. Faraón habría cedido mucho antes en el proceso, pero Dios estaba comunicando algo. Estaba comunicándose con su pueblo, y como veremos en un momento, estaba comunicándose con toda la región. Estaba demostrando que los llamados dioses de Egipto no eran dioses en absoluto, eran engaños demoníacos y fraudes idolátricos. Y todo este enfrentamiento fue diseñado para dejar eso en claro. Vemos que ese tema pasa al primer plano en el versículo 11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Yahweh? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Ahora bien, los lectores modernos no hebreos a menudo se inquietan por estas referencias en el Antiguo Testamento a los dioses. Douglas Stuart es de ayuda aquí. Él dice, la mención de los dioses no debe entenderse como una sugerencia de politeísmo. El plural dioses en la poesía hebrea, usualmente Elim, como aquí, incluye dentro de su rango de significado a los diversos ángeles, autoridades y poderes, lo que incluye ángeles celestiales, así como Satanás y sus ángeles caídos. Así que la expresión los dioses probablemente no sea una traducción muy útil. Tal vez sería mejor traducirla como los seres celestiales o los poderes celestiales. No es diferente de los gobernantes, autoridades y poderes cósmicos de esta oscuridad presente, del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Dios está por encima de estos poderes menores, y es único sobre todos ellos. Él lo ha demostrado de forma definitiva a lo largo de todo el relato del Éxodo. Versículo 14. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom. Los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor.
Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo, quedan inmóviles, como piedra, hasta que tu pueblo pasa, oh Yahweh, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Aquí, en esta sección, en sentido es en realidad prospectivo, mirando hacia adelante. El tiempo perfecto hebreo puede traducirse de la manera en que está aquí, pero también puede usarse para hablar de acontecimientos futuros. Los estudiosos suelen hablar del perfecto profético. Los acontecimientos futuros pueden expresarse en tiempo perfecto porque están garantizados por Dios. Van a suceder. Ciertamente sucederán. Por lo tanto, es apropiado hablar de ellos como si ya hubieran ocurrido, por decirlo así. Así que aquí, los pueblos han oído, tiemblan. En realidad significa, los pueblos oirán y temblarán. Esa es la idea. Seguramente a causa de lo que Dios ha hecho. Y por supuesto, eso es exactamente lo que ocurre cuando el pueblo de Israel llega a Canaán. Los habitantes de Jericó de verdad habían oído, y el temor se había apoderado de ellos, como Rahab les informó a los espías. Así que esto es profetizado aquí en forma de cántico, pero con toda seguridad sucederá porque todo forma parte del plan perfecto de Dios. Versículo 17. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Yahweh, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. Yahweh reinará para siempre. La salvación en la Biblia siempre es de y hacia. Dios salva al pueblo de Egipto para llevarlo a su santo santuario. Aunque, como veremos en un momento, siempre hay una gran travesía y un desierto difícil en el tiempo intermedio. Pero el hecho de que Yahweh ya haya realizado la parte del de en esta ecuación nos da una expectativa segura y firme del hacia. Gracias sean dadas a Dios. Versículo 19. Porque los caballos de Faraón, con sus carros y sus jinetes, entraron en el mar, y Yahweh hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los israelitas anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: Canten a Yahweh, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Los versículos 19 al 21 representan una especie de resumen y repetición. Se recuerda la obra de redención que dio origen al cántico, y luego se nos dice que Miriam la profetisa tomó un pandero y dirigió a las mujeres en el canto. Ahora bien, para ser claros, el cántico de Miriam no es un cántico diferente, es el mismo cántico. El versículo 21 simplemente cita la primera línea del cántico de Moisés, que era la manera en que se titulaban los cánticos durante gran parte de la historia antigua. De hecho, todavía hoy, en la mayoría de los himnarios, hay un índice al final del libro que organiza los himnos, ya sea por su nombre o por su primera línea. Así que esto no es más que Miriam cantando el cántico de Moisés. Y en cuanto al hecho de que aquí se le llame profetisa, probablemente deberíamos mencionar que hay muchas mujeres profetas o profetisas mencionadas en la Biblia, al menos 9 según mi cuenta, si incluimos a las 2 hijas de Felipe, aunque por supuesto podría haber más. Números capítulo 12 deja claro que Miriam no es profeta de la misma manera en que Moisés es profeta. Así que hay grados y por supuesto también hay oficios. Todo eso debe tomarse en cuenta al hacer aplicación aquí. Pero no se puede negar, y no se debería negar, que hay mujeres profetas en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. La historia toma un giro interesante en el versículo 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto, y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés, diciendo:
¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Ahora bien, es absolutamente fascinante que inmediatamente después de ser salvado, Dios conduzca al pueblo al desierto. No existe tal cosa como una fe no probada, hermanos y hermanas. En Éxodo capítulo 14, versículo 31, la Biblia dice que Israel vio el gran poder que Yahweh había usado contra los egipcios. Así que el pueblo temió a Yahweh, y creyó en Yahweh, y en su siervo Moisés. Eso es magnífico. El pueblo había llegado a tener fe en Yahweh. ¡Aleluya! Y sin embargo vemos de inmediato que esa fe necesitaba ser probada, ensayada, refinada, instruida y desarrollada. Así que Yahweh los condujo enseguida al desierto. Y no solo eso, sino que los condujo por un camino lleno de dificultades y privaciones. Ahora recuerde que no estaban perdidos. Estaban siguiendo la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Así que, si esta historia deja algo en claro, deja en claro que Dios los estaba guiando. De modo que esta no es una historia de personas que se desviaron poco después de haber sido salvadas. Esta es una historia de personas probadas por Dios, formadas por Dios, guiadas por Dios. De cómo, poco después de haber sido salvadas, Dios las condujo fuera del camino cómodo. Dios los llevó a un desierto sin agua. Él estaba diseñando estas pruebas con el propósito de examinar y refinar su fe. No hay manera de escapar a esa realidad. John Newton, en su famoso himno Vete incredulidad, escribió: «Los herederos de la salvación, lo sé por su palabra, deben seguir a su Señor a través de mucha tribulación». Ahora bien, antes solíamos decirles esto a los nuevos convertidos. El apóstol Pablo y Bernabé se lo dijeron a sus nuevos convertidos en Hechos capítulo 14. Visitaron a algunos creyentes nuevos, y Lucas dice que les estaban enseñando que a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. Necesitamos recuperar eso. Necesitamos volver a decirle eso a la gente en su preparación para el bautismo, en el camino hacia las aguas del bautismo. Necesitamos hacerles saber que, al otro lado, prácticamente en el mismo momento en que salgan del tanque, habrá un desierto, habrá un tramo sin agua, habrá tiempos difíciles, porque a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Necesitamos decírselo a la gente. Ahora bien, el texto dice que llegaron a un lugar llamado Mara, después de una marcha de 3 días. Así que, obviamente, se habían quedado sin agua. Estaban empezando a desesperarse. Y ciertamente podemos entenderlo. Entonces, como harían todos los viajeros sedientos, ven agua y de inmediato empiezan a beberla. Pero está amarga y arruinada por depósitos minerales. Y el pueblo se altera mucho. Pero en el versículo 25, la Biblia dice que Dios le mostró a Moisés un tronco, o un árbol, que al ser arrojado a las aguas, hizo que las aguas se volvieran dulces. R. Alan Cole comenta de manera muy útil aquí. El verbo mostró proviene de la raíz de la cual se deriva la palabra Torah, instrucción. Esto por sí mismo muestra cuánto más rico era el concepto hebreo de Torah que el concepto inglés de ley. Aquí, el conocimiento de un camino hacia la bendición y la salvación es llamado una Torah. Esa es una observación muy útil. A menudo pensamos que Ney simplemente equivale a Torah, que Torah significa ley. Pensamos que esas palabras son perfectamente equivalentes, pero no lo son. Y por eso a veces, cuando pensamos en el Antiguo Testamento, lo consideramos un libro de leyes, pero no lo es. Es un libro de guía, es instrucción, es un camino hacia la bendición. Recuerde, Dios ordenó toda esta experiencia. Él quiere mostrarle al pueblo de Israel que si miran a Él, si confían en Él, Él sabe cómo endulzar las aguas amargas. Esa es una lección muy importante y un componente crítico de una fe que está creciendo. Gracias sean dadas a Dios.
La historia concluye en los versículos 25 al 27. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza. Y Dios les dijo: si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios. Porque yo, Yahweh, soy tu sanador. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Yahweh los probó y les mostró un principio importante. Si escuchas la voz de Dios y haces las cosas que le agradan, Él te dará dulzura en lugar de plagas. Ahora recuerde que Él le dijo esto a un pueblo ya salvado. Así que esto no es una salvación basada en obras. Esto es Dios enseñando a gente salvada a vivir de acuerdo con lo que ya son. Las bendiciones de Dios se derraman por medio de seres humanos obedientes. Ese es un principio que volveremos a encontrar una y otra y otra y otra vez en la Biblia, hasta ver ese principio cumplido gloriosa y climáticamente en la persona y obra de Cristo. Más sobre eso más adelante. Pero antes de dejar esta maravillosa historia del cántico de Moisés junto al Mar Rojo, permítame compartirle algo escrito por el erudito del Antiguo Testamento, J. Alec Motyer. Él dice maravillosamente aquí: la experiencia del Mar Rojo guarda con su redención pascual la misma relación que la resurrección de Jesús guarda con su cruz. La cruz es la obra terminada de la salvación. La resurrección es ese acto de Dios que confirma la realidad de la obra terminada y nos da la seguridad de que nuestros pecados verdaderamente han sido perdonados y nuestro porvenir eterno ha quedado asegurado. Así que los israelitas vieron a los egipcios muertos y supieron con certeza que ellos mismos estaban salvados y que el pasado había quedado atrás. No estoy seguro de que se pueda decir mejor que eso, ni de que haga falta hacerlo. Gracias sean dadas a Dios, y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.